Viernes 14 de julio del 2017, finalizando esta semana laboral. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en Últimas Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda, amigos televidentes. Bienvenidos a la información. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Aquí iniciamos. Una niña de 9 años fue agredida presuntamente por su madre, quien habría metido las manos y brazos de la pequeña en una olla con agua caliente. La mujer fue detenida y llevada a la unidad de flagrancia, donde inclusive golpeó a un camarógrafo. Llegó a clases como todos los días, pero su profesora observó que algo tenía en sus brazos, uno con pequeñas llagas y el otro con huellas de quemaduras, y eso llevó a que inmediatamente la trasladaran hasta un hospital infantil, donde luego llegó la DINAPEN y verificó lo que había pasado en su casa con su madre. Por una tarjeta que había perdido de la Metrovía, ella procede presuntamente a ingresarle las manos en un recipiente con agua caliente hervida. Asimismo, la médico que le dio los primeros auxilios indicó que había una quemadura de importancia en la cual había hasta desprendimiento de piel. El hecho ocurrió en el sector de la Floresta 1 en el sur de Guayaquil, donde aprendieron a la señora acusada de esta agresión, que ante los uniformados reconoció lo que le había hecho a la pequeña, y cuando era trasladada a la unidad de flagrancia junto a otra hija y un familiar, la intentamos entrevistar. Lo voy a denunciar, ¿no? ¿Qué le pasó a la niña, señora? Que usted le quemó las manos, señora. Vamos A usted no le interesa, ¿ya? A usted no le interesa. Pero como observaron, fue imposible. Pero una agresión contra una menor. Ya en la unidad judicial, la fiscal de turno le tomó la versión a la perjudicada, en presencia de otros allegados, y cuando se confirmó su detención procedió de esa manera, agrediendo a un camarógrafo y averiando su equipo de trabajo. Si eso es capaz de hacer con él, imagínate con la niña. Señora, me agredió y me dañó la cámara, me dañó el disfraz de la cámara. La niña refiere que no es la primera vez que la madre la agrede de esta manera. Ella también va a disponer que se le practique una pericia psicológica a la niña y además se van a ordenar medidas de protección para la menor. Sanciones de 15 días están tipificadas en el artículo 152, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal y la pena sería de 2 meses a 1 año. Pero como el hecho sucedió dentro del núcleo familiar, el Código Integral Penal establece 1/3 más de la pena, considerando lo que disponga el juez de menores. Ella se mantiene en silencio, únicamente no está colaborando, está retenida, obviamente hasta hacer los exámenes pertinentes del caso y para ver qué dispone la autoridad. La ciudadana será procesada en las próximas horas y la pequeña y sus 2 hermanas podrían quedar en manos de familiares o de alguna institución gubernamental que cuide del bienestar de ellas, informó Charlie Pisa. Luego de un año, 3 procesados por el asesinato de una ginecóloga en Quito recibieron sentencia. El Tribunal Penal determinó que el autor intelectual fue su propia hija, ahora condenada a más de 34 años de prisión. El 21 de agosto del año pasado, el cadáver de Alexandra Soria Borges, ginecóloga de profesión, fue encontrado en la cajuela de su vehículo en el sector de Carcelén Industrial Norte de la urbe. El cuerpo presentaba un golpe contundente a la altura de la frente y heridas en diferentes partes. Esta persona se la encontró a las 48 horas porque fue reportada por la propia hija como desaparecida. En el proceso investigativo, equipos técnicos de la DINASED encontraron en el departamento de la mujer huellas de sangre y otras evidencias que determinaron que la víctima fue asesinada al interior del inmueble. El cotejamiento de las cámaras del conjunto habitacional puso al descubierto que el vehículo de la doctora salió con 2 pasajeros, la hija y un amigo. La duda siempre fue cuál habría sido el móvil de la hija. ¿Se logró determinar esto en el proceso? Por los testimonios que había dado, porque no le había entregado un dinero, por tema económico. Atando cabos y procedimientos científicos, llegaron a la conclusión que la hija de la ginecóloga fue quien planificó el crimen. El guardia de seguridad del conjunto fue el autor material y un tercero estuvo ayudando a limpiar la escena. De 34 años 8 meses a la señorita Camila Chamorro, hija en este caso de la víctima, 34 años 8 meses también al señor Ángel Gil como coautor de este delito, y la sentencia de 8 años a Francisco Arias, quien fue la persona en este caso de tratar de borrar todas las evidencias en el sitio del suceso. Según datos de la DINASED, en el 2016 se registraron 10 casos donde los hijos asesinaron a padres y en lo que vamos de este año, 1. Pero la mayoría de los casos son problemas intrafamiliares, problemas que se dan dentro del seno del hogar, por hogares disfuncionales. Hasta el primer semestre del 2017 han resuelto el 46% de casos de muertes violentas a nivel nacional. En Quito informó Iván Casamen.
Así es, el accionar de los integrantes de una supuesta banda delictiva fue registrada por agentes policiales en la Reda Fortaleza 13. El área de operaciones era la provincia de Santo Domingo de los Ángeles. Con autorización judicial empezaron los seguimientos a los sospechosos. En 3 meses de labores de inteligencia, agentes de la UIAD registraron en imágenes los sitios donde se reunían y cómo se llevaban los vehículos estacionados. Aquí podemos observar la presencia de 2 sujetos. En cuestión de segundos, uno de ellos abre la camioneta y se va. Desarticular a una organización delictiva que se dedicaba fundamentalmente al robo de vehículos. Horas más tarde, según información policial, la camioneta doble cabina es entregada en algún punto de la ciudad de Santo Domingo a otro sujeto. Los vehículos sustraídos eran supuestamente guardados en la vivienda de alias Dagoberto, donde esperaban que salgan los nuevos documentos para venderlos en la feria. No se atrapó un delincuente o no se capturó a un presunto delincuente, sino se desarticuló a toda una estructura. De igual forma lograron identificar esta camioneta Concho de Vino, circulando por Santo Domingo. Supuestamente hicieron de esta ciudad su área de operaciones para cambiar los números de chasis, motor y falsificar los documentos. En varias ocasiones los integrantes de la supuesta organización fueron registrados en imágenes juntos, conversando, o mejor dicho, sería planificando los robos. Que se encargaba de la obtención de los vehículos a través del asalto y robo a mano armada y el estruche. Según los seguimientos, la supuesta organización delictiva trabajaba bajo pedido y sabía la marca de vehículo que tenía que encontrar. Incluso en ocasiones buscaban negociar con los dueños para devolver los automotores. Los llamaban a solicitar una cierta cantidad de dinero para devolución del vehículo. Si es que no se lograba esa orientación, inmediatamente procedían a desmantelar el vehículo para vender por piezas. Las autoridades informaron que desmantelaron la organización en su totalidad. La UIAD en el primer semestre del año ha desarticulado 47 grupos delictivos con 305 detenidos y 99 armas decomisadas. En Quito informó Iván Casamen. 2 horas con 8 minutos y les contamos que 84 kilos de droga fueron decomisados tras una persecución policial ejecutada en el cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. Una persona fue detenida. Todo ocurrió durante la madrugada del jueves. Los agentes uniformados participaban de un operativo de control en la vía panamericana que atraviesa el cantón. De pronto se percataron de la presencia de un vehículo cuyos 2 ocupantes se mostraron en actitud sospechosa. Este vehículo, al notar la presencia policial, intenta darse la fuga desde el kilómetro 20, en donde inicia ya una tenaz persecución. Se activan todos nuestros protocolos de seguridad. La persecución termina en el kilómetro 33. Hubiese continuado unos cuantos minutos más, de no ser por una mala maniobra ejecutada por los sospechosos. Un mal rebasamiento a un vehículo pesado, cae en la cuneta y prácticamente pierde el control del vehículo. Inmediatamente nuestro personal policial intenta detener a los ocupantes, quienes se dan a la fuga por la maleza. Sin embargo, el conductor es detenido a la altura del puente del río Culebra. Luego de revisar el automotor, se percataron que en la cajuela habían 47 bloques de la sustancia, envueltos en sacos de yute. Con lo cual hemos detenido o aprehendido 84 kilos de marihuana, que es del peso bruto, y aproximadamente 169.200 dosis. De acuerdo con las indagaciones, la sustancia habría ingresado por la frontera sur y pretendía convertirse en pequeñas dosis listas para la distribución local. Nuestra hermana República del Perú, pasando por Machala, provincia del Oro, ingresa por este sector de Naranjal hacia la provincia del Guayas. Esto es para tráfico de consumo interno, es decir, esto ingresa a través de las vías principales de la provincia del Guayas y llega a los distritos aledaños de la provincia de Guayas y también llega a la ciudad de Guayaquil. Informó José Morales. Recorremos el país. En Chimborazo, el Cuerpo de Inteligencia de la Brigada Blindada Galápagos realizó el decomiso y destrucción de al menos 40.000 plantas de amapola en el cantón Alausí. En lo que va del año se han destruido al menos 150.000. Nuevamente la llamada amapola o dormidera ha brotado en los campos de Huasuntos, cantón Alausí, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Personal militar conjuntamente con Fiscalía iniciaron con su erradicación. En este cantón, todos los años en esta fecha me parece que hacen estos operativos de la extracción y destrucción de esta planta.
Varios son los terrenos donde los uniformados incautaron la amapola. Existen dos hipótesis, una, que crezca de forma silvestre o que haya sido sembrado. Pero lo que sí se va a investigar es a quiénes pertenecen los terrenos, tomando en cuenta que esta planta, si cayera en manos inescrupulosas, causaría mucho daño. Estamos en esas investigaciones para poder tratar de dar con el objetivo de quién es el propietario. Al menos 90 efectivos militares se desplazaron por un agreste camino para poder arrancar de raíz la planta. Hay que recordar que de la amapola, luego de un proceso, podrían refinar el opio y la heroína. Tengo entendido que luego de un proceso de fabricación, de elaboración con los precursores, esto llega a ser una droga bastante costosa, ¿no? Luego de varias horas de arduo trabajo, al menos 40.000 plantas fueron incineradas. Con esto se evitará que se proliferen, ya que estos operativos serán constantes. Además, en lo que va del año, se han destruido cerca de 150.000 plantas. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Los centros de rehabilitación en droga u otras adicciones firmaron un convenio con la Secretaría Técnica en esta área para colaborar en la prevención y lucha contra este problema de salud pública que azota al Ecuador. 1.484 personas de 12 a 65 años sufrían de un problema serio de consumo intenso de drogas en el Ecuador. Actualmente, según la Secretaría Técnica de Drogas, Lady Zúñiga, no se tiene un dato preciso de cuántas personas podrían estar inmiscuidas en este mundo, pero aseguró que son cifras altas en las que se debe trabajar. De la información que ya tenemos, hemos registrado que 1 de cada 10 jóvenes que están cursando el colegio ha declarado haber consumido algún tipo de sustancia. En este marco, la Secretaría Técnica de Drogas firmó un convenio con 99 centros de rehabilitación nacional para crear una red aliada y así combatir este problema de salud pública. La idea es justamente poder trabajar con ellos, poder tener una red nacional que fortalezca el trabajo de los centros de tratamiento de adicciones. Al encuentro asistieron directivos nacionales de los centros de rehabilitación, quienes llegaron con propuestas en mano. Crear convenios con los centros de tratamientos ya existentes calificados para que se pueda brindar atención especializada y profesional. Derogar la tabla de consumo de drogas, eso no puede seguir más, porque definitivamente fue una luz verde para el consumo de drogas. Por su parte, Verónica Espinosa, ministra de Salud, explicó la manera en la que operará esta alianza. Lo que queremos es aprovechar nuestra infraestructura ya instalada, la del sector público y la del sector privado, para que nuestros equipos de atención integral en salud públicos, que hoy por hoy no le cuestan al paciente, puedan hacer ese acompañamiento, por ejemplo, de los chicos que ya están en rehabilitación, pero también que el sector privado participe en la prevención. Se prevé que las reuniones con este sector continúen para así incluso definir el monto gubernamental que se invertirá en el proyecto. En Quito informó Andrea Orbe. Y al volver de la pausa, amigos televidentes, reacciones positivas se dan tras el llamado del Ejecutivo del presidente Lenín Moreno a dialogar con representantes de los medios de comunicación privados. Además, les contaremos también que Creo completó el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Ya volvemos. (12:17) estamos de regreso con la información y les contamos que según gremios de periodistas en la ciudad de Quito, el acercamiento del presidente de la República, Lenín Moreno, con la comunicación es una clara muestra de su voluntad de gobernar de una manera distinta. Atrás se quieren dejar 10 años de enfrentamientos entre el gobierno nacional y los medios de comunicación. Y eso es lo que refleja el presidente Lenín Moreno, que este miércoles se reunió con sus representantes. El periodista Diego Kendo resalta el comportamiento del jefe de Estado. Marca una tónica totalmente diferente. Y eso es bueno para la prensa, que tiene que reasumir su papel histórico con más responsabilidad que nunca. Y esto es bueno para el país. Y esto es bueno para el gobierno, porque un gobierno necesita escuchar voces diferentes, notas editoriales, criterios que canalicen su actividad en favor de los más altos intereses nacionales. La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios Fundamedios, a la espera de ser parte de los diálogos convocados por Moreno. Porque creemos que es necesario efectivamente arrimar el hombro entre todos para reconstruir la democracia y las libertades que quedaron tan afectadas durante los últimos 10 años.
Destacan el papel fundamental que ha desempeñado la prensa a lo largo de la historia del país, en muchos casos siendo pilar fundamental en la toma de decisiones de los gobiernos de turno. Porque la prensa va a actuar con mayor libertad. Ya no hay una espada de Damocles sobre el cuello de la prensa. Uno puede opinar sabiendo que al día siguiente no será estigmatizado o en la sabatina será, pues, digamos, simplemente sacrificado. Actitud presidencial que Fundamedios cree es el mejor momento para reformas en la Ley Orgánica de Comunicación. Las sanciones desmedidas a los medios de comunicación e incluso ya se está discutiendo y es grato ver la figura de la superintendencia en sí, que recordemos que nunca fue debatida por la Asamblea Nacional y se introdujo a última hora por un alcalde actual, que en su época fue asambleísta. Informó Héctor Romero. Varios asambleístas reaccionaron ante la reunión del presidente Lenín Moreno con los directivos de los medios de comunicación privados. En la cita, el mandatario se informó sobre varios cambios y además de la dirección de los medios públicos. Para el próximo lunes, a ver, aquí está Diario La Hora. Durante los últimos 10 años, la relación entre el régimen y la prensa no fue buena. Insultos, descalificaciones y fuertes críticas lanzadas por el expresidente en contra de los medios privados. Pero esa realidad al parecer va cambiando. Este miércoles el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión con altos directivos de medios de comunicación privados. El mensaje que se habría difundido en esta cita es de plena libertad y que los medios sean parte fundamental de la lucha contra la corrupción. Pero esta reunión es criticada ya desde la legislatura. Varias asambleístas de la línea dura del oficialismo se sienten incómodas con esta cita. A mí lo que sí me incomoda es cuando ciertos pseudos periodistas que son calumniadores, difamadores, odiadores a tiempo completo, sean los que tienen los espacios de diálogo y conversación. Las críticas versan en contra de la prensa, pues incluyen a los medios privados en lo que catalogan como los responsables de la debacle del país. Por supuesto que hubo rupturas precisamente por el mal cumplimiento del rol de comunicación, medios que juegan a un papel de actores políticos desestabilizadores. Cosa que en la oposición rechazan. Felicitan al presidente Lenín Moreno por tender puentes de diálogo con sectores excluidos durante los últimos 10 años. Todos hemos aplaudido la apertura y la actitud positiva del señor presidente Lenín Moreno. He visto cómo ha dialogado con todos los medios de información. Y de paso piden que el presidente actúe y solicite, por ejemplo, que la Supercom elimine las sanciones emitidas en contra de los medios de comunicación. Solicitarle al señor presidente de la República que solicite a la Supercom la suspensión de las sanciones que esta entidad ha impuesto a diversos medios de información después del 24 de mayo. Pero también se registran cambios en el manejo de los medios públicos e incautados. El presidente habría decidido que Andrés Michelena, cercano colaborador suyo, sea el encargado de administrar todos los medios desde una gerencia general. Con esto se descabeza a los principales directivos de los medios. Javier Lazo de la TV Pública, Orlando Pérez deja la dirección del diario El Telégrafo y Munir Masud deja la gerencia de los medios. Con estas decisiones y tras 10 años de fuertes críticas en contra de los medios privados, se registra un cambio en el manejo comunicacional desde el régimen. Informó Javier Gallo. Y en Napo se desarrolló el segundo diálogo nacional por una adecuada información. Entre las reformas a la ley de comunicación planteadas por los comunicadores y periodistas de 4 provincias amazónicas están el tiempo para la profesionalización y la apertura de nuevas líneas de crédito. Tena fue la sede del segundo diálogo nacional por una adecuada información convocada por el gobierno nacional. Se trataron, entre otros temas, la profesionalización, pautaje publicitario, creación de medios comunitarios y líneas de crédito accesibles para la renovación de equipos en los medios de comunicación. El evento concentró a periodistas, comunicadores sociales y organizaciones sociales de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza. Lo que dificulta a los comunicadores de la Amazonía ecuatoriana y de manera particular a la provincia del Napo es no tener justamente una institución de tercer nivel donde podamos educarnos. Tal es así que hemos tenido en esta ley de comunicación solamente el acceso a la certificación por parte del SECAP respecto a competencias laborales. En la convocatoria también se abordaron temas sobre garantías y derechos, regulación y control de la publicidad y producción nacional. Quien presidió este diálogo señaló que la comunicación es un derecho y se refirió al objetivo que persiguen estos diálogos.
Nosotros queremos recoger todas esas observaciones y eventualmente trabajar en acuerdos en temas que de una u otra forma no estén generando expectativa o satisfacción en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana. Otra de las propuestas que hicieron los representantes de varios medios de comunicación social tienen que ver con el pautaje publicitario en sus medios radiales, escritos y televisivos. Piden que las entidades públicas pauten en medios de comunicación locales. Se tomen en cuenta los medios locales. Yo creo que ahí sí, cada medio local tendría que pelear, ¿no?, por un rating, por una preferencia de la ciudadanía. La Secretaría de Comunicación recogerá las observaciones dadas en el encuentro para procesar un informe que se entregará al presidente Lenín Moreno el próximo 20 de agosto. En Tena, provincia del Napo, informó Juan Carlos Urbina. 12 del día con 24 minutos, el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca, solicitó a la Corte Nacional de Justicia la vinculación de 2 personas más a las investigaciones que se llevan a cabo en torno al caso Odebrecht. Se trata de Antonio Mosquera, padre de Alexei Mosquera, y Santiago Játiva. 2 personas más fueron vinculadas a la investigación que actualmente se mantiene por el supuesto lavado de activos de Odebrecht. El fiscal general de la Nación, Carlos Vaca, solicitó a la Corte Nacional de Justicia que Antonio Mosquera, padre de Alexei Mosquera, y Santiago Játiva, quien fue funcionario del municipio de Quito durante la administración del alcalde Augusto Barrera, forme parte del proceso. Al parecer, Santiago Játiva y Antonio Mosquera aparecen como accionistas de True Energy, la empresa que habría recibido parte del $1.000.000 que supuestamente la empresa brasileña entregó a Alexei Mosquera en el año 2008, cuando aún era ministro, y luego de que el Ecuador entregara a la constructora brasileña el contrato para la hidroeléctrica Toachi Pilatón. Aunque según el abogado de Mosquera, este rubro habría sido parte de un pago correspondiente a una consultoría que Alexei Mosquera habría realizado mientras era ministro, y no dinero procedente de una coima. Con ellos suman 4 los vinculados en la investigación, pues Marcelo Endara, tío de Mosquera, también es investigado, pues en su cuenta se habrían transferido $6.000 desde la cuenta de Játiva. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Maldonado, atendiendo al pedido, los convocó para el próximo 19 de julio a audiencia de vinculación. Informó Alison Corral. El bloque de legisladores de Creo entregó oficialmente la documentación requerida por el Consejo de Administración Legislativo para completar el pedido del juicio político en contra del vicepresidente. Mientras tanto, el bloque oficialista anuncia que ha solicitado de manera formal el archivo de este proceso. Cerca de las 4 de la tarde de este jueves, el legislador Roberto Gómez del bloque Creo entregó oficialmente la documentación para completar el pedido realizado por el CAL en torno al juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Entre la documentación entregada estarían supuestas pruebas del caso Caminosca. Hemos incluido Caminosca, hemos incluido, porque un nombre sale ahí, porque se refiere, es muy fácil, si la asambleísta Bonilla se refería a algunos apodos el día del juicio político contra el Contralor Poli, cuando vea los apodos que están incluidos en el laudo de los alias, que están incluidos en el laudo arbitral de Caminosca, pues yo creo que le va a interesar en exceso. Que las pruebas están presentes y que con esta entrega el CAL no tendrá más que admitir a trámite el pedido, aseguran. Esto a pesar de que ya en el bloque de Alianza País se habría tomado la decisión de solicitar al Consejo Administrativo de la Legislatura que archive el pedido de juicio. El bloque el día de ayer lo discutió y estamos en la posición de que el CAL debe archivar la solicitud por no cumplir los méritos que establece la Constitución y la ley. Aunque en la oposición dicen que aún nada está dicho, que el CAL deberá tomar una decisión histórica para el país, los socialcristianos dicen estar expectantes. Dado que cada uno de los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura tiene personalidad política propia, será importante rendir cuentas a la opinión pública. Y si la opinión pública mayoritariamente quiere fiscalización y juicio, será muy difícil que los asambleístas del oficialismo inadmitan y archiven el pedido de juicio político. Pero en el bloque oficialista cierran filas en apoyo al vicepresidente, que la oposición no ha podido demostrar con pruebas la supuesta responsabilidad política de Jorge Glass, que haber estado al frente de los sectores estratégicos no le hace responsable de los delitos cometidos por terceros. Y sobre aquellos aspectos contractuales
directos, donde hay otras personas responsables, la ley dice que esas personas tienen que responderle al país. Creo que es otro de los shows políticos. La corrupción no se combate con ese tipo de acciones. El CAL se reunirá este próximo lunes para definir el futuro de este pedido, archivar o admitir a trámite un posible enjuiciamiento político en contra del vicepresidente. Informó Javier Gallo. La Ecuarunari y otras organizaciones de campesinos acudieron hasta la Corte Constitucional para presentar una demanda en contra del artículo 56 de la Ley de Semillas, que permite la investigación de los transgénicos en el Ecuador. La mañana de este jueves, la Ecuarunari presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Semillas aprobada por la Asamblea Nacional. La Constitución es absolutamente claro, taxativo, explícito, dice que está prohibido el ingreso de toda clase de transgénicos, desde investigación, comercialización, producción, absolutamente. Manifiestan que el artículo 56 de la ley que permite la investigación de los transgénicos en el país atenta contra las comunidades campesinas. Solamente afecta a la economía campesina indígena, sino a todos los ecuatorianos. Los ecuatorianos no queremos vivir con cáncer, no queremos padecer de enfermedades raras, no queremos más hospitales, queremos seguir consumiendo nuestras semillas nativas. Expresan que ese también fue parte de los temas que se propusieron en el diálogo que mantuvieron con el primer mandatario Lenín Moreno y que esperan sea tomado en cuenta. El diálogo y en la propuesta que presentó el movimiento indígena hace una semana, no solamente se remite a la Casa de la CONAIE de la Educación, se remite a la Casa Grande. Y la Casa Grande significa cuidar las fuentes de agua, los páramos, los territorios. Y ahí consta que el Ecuador ya es declarado libre de transgénicos, está declarado. Por último, señalaron que también desean que el Ecuador sea declarado libre de minería metálica industrial y que se acepte la consulta previa de estas decisiones a los pueblos indígenas. El ministro Córdoba no ha realizado una sola consulta previa, libre e informada, por lo tanto, desde ya pedimos la renuncia del ministro Córdoba por su incompetencia y por su falta de aplicación a los derechos colectivos de las comunidades que manda la Constitución. Informó Alison Corral. 12 horas 30 minutos, hasta los exteriores del Palacio Legislativo llegaron integrantes de Coparentalidad Ecuador, un colectivo de padres que apoya la tenencia compartida de los niños. Ellos solicitan se realicen reformas al Código de la Niñez y Adolescencia que se está tratando actualmente en la Asamblea. Piden que el tiempo entre padres e hijos no sea impuesto, sino que exista voluntariedad para que el menor pueda crecer en compañía de las dos figuras. María Cristina Ocaña, representante de la organización, menciona que el objetivo es evitar que los niños crezcan solos. Nosotros estamos solicitando la tenencia compartida. Nos hemos dado cuenta que a pasar de los tiempos, al crecer los niños en un hogar uniparental, los niños crecen con muchas dificultades. Una de ellas es que los chicos se encuentran solos, abandonados y se encuentran con drogas, embarazos prematuros, y es lo que queremos evitar. Si los hijos los procreamos ambos, padre y madre, tenemos derecho a compartir a nuestros hijos. Es un derecho constitucional que se les ha otorgado a nuestros hijos y que el día de hoy estamos viendo plasmado cuánto daño nos está causando. Padres, abuelitas, familias extendidas, nos estamos viendo afectados. Y al ver a nuestros hijos crecer, sin una orientación paternal, sin una orientación maternal, porque mamá también tiene que salir a trabajar, los niños están creciendo solos. Y esperamos que con éxito las reformas se den. En otro ámbito de la información, según un informe del Banco Mundial, Ecuador registrará un decrecimiento en el 2018. Junto a Venezuela, son las economías más bajas de América Latina y el Caribe. Según el último informe presentado por el Banco Mundial, Global Economic Prospect, la economía ecuatoriana continuará en decrecimiento para el 2018, con un porcentaje del menos 0,4%. Un panorama similar es el de Venezuela, quien tendrá un decrecimiento del menos 1,2%. El estudio muestra que las economías de ambos países son las más bajas de Latinoamérica y el Caribe, mientras otros países tienen una proyección económica positiva. Tal es el caso de Perú, que crecerá en 3,8%, Argentina 3,2%, Colombia 3,1% y Brasil el 1,8%. Cifras que coinciden con lo recientemente manifestado por el primer mandatario Lenín Moreno, quien durante un conversatorio explicó la situación real que actualmente atraviesa el país. La condición económica del Ecuador, queridos amigos, es muy difícil, es sumamente difícil.
vamos a salir adelante con el esfuerzo de todos. Porque imagínense lo que sería que yo como presidente diría que no vamos a salir adelante. Pues vamos a salir adelante. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Otros organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señala que el Ecuador tendrá un crecimiento del 0,6%, mientras que el Fondo Monetario prevé un decrecimiento del menos 1,6%. Por el momento, el gobierno nacional no ha mostrado cifras sobre la economía ecuatoriana, informó Alison Corral. El presidente de la República, Lenín Moreno, designó a nuevos embajadores de Ecuador como representantes en diversos países y organizaciones internacionales. De que a lo mejor existían. El presidente de la República, Lenín Moreno, nombró mediante decreto ejecutivo a 5 nuevos embajadores. Entre ellos, se destacan funcionarios que ocupaban cargos de relaciones exteriores durante el mandato de Rafael Correa. El ex canciller Guillaume Long fue designado como embajador extraordinario de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas ONU en Ginebra, Suiza. Diego Fernando Yepes Lazo ocupará el cargo de embajador en Argentina, mientras que el ex comandante de la Marina, Homero Arellano, quien trabajó en la misión Manuel Espejo, liderada por Moreno, representará al país en Chile. El exministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia Valencia, será embajador extraordinario ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, y Diego Fernando Morejón pasará de la Embajada de Alemania a la representación permanente ante la ONU en Estados Unidos. Con realización de Valeria Navarro, informó Adriana Rojas. Mientras que la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y su homólogo peruano confirmaron que se realizará una reunión en los próximos días para tratar la tensión en la zona fronteriza entre ambos países. Espinosa aseguró que se detuvo la construcción del polémico muro en la zona como parte de un acuerdo conjunto. Tras la tensión diplomática entre Perú y Ecuador sobre la situación de la zona fronteriza Guaquillas-Aguas Verdes, la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa confirmó que la construcción del muro en esta zona se detuvo. En un comunicado conjunto, se ratificó que se realizará una reunión a nivel de vicecancilleres el próximo 24 de julio en la ciudad de Lima para buscar una solución al conflicto. El pasado 6 de junio, Ecuador aseguró que el muro cumplía con el Acuerdo de Brasilia y era construido como parte de un parque lineal, cuya infraestructura tenía como objetivo colaborar con la prevención de inundaciones y serviría para ambos países. Por su parte, el gobierno peruano llamó a consulta a su embajador en Quito, Hugo Otero, el pasado 10 de julio para tratar el tema y solicitó al mandatario Lenín Moreno que suspenda la obra porque estaría violando el acuerdo de paz firmado en 1998. Esta obra comenzó días antes de que finalice el mandato del expresidente Rafael Correa. Con la realización de Rafael Hermida, informó Andrea Valareso. Diversos expertos en temas de movilidad llevaron a cabo un diálogo para mejorar el sistema de vialidad en la ciudad de Quito. Ellos establecen la necesidad de crear políticas y la implementación de una verdadera gestión. Distintos sectores y expertos en temas viales se reunieron para, a través del diálogo, plantear algunas opciones que ayudarían a mejorar la movilidad en la ciudad de Quito. Dicen que lo primero que debería hacerse es plantearse una verdadera política vial. No existe un sistema de transporte público aquí en la ciudad de Quito. ¿Por qué no existe un sistema de transporte público? Porque para que exista un verdadero sistema de transporte público debe existir políticas de uso de suelo urbano. Es indispensable también generar un modelo de gestión acorde a la geografía y necesidades de Quito. Formar entornos donde yo puedo tener mi trabajo, mis actividades cerca a lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Reducir la movilidad y con eso estoy compensando muchas cosas de la ciudad. Opciones para generar costos de acuerdo al bolsillo del quiteño en la utilización del transporte público podría ser, por ejemplo, eliminar el subsidio del combustible a los autos particulares. Digamos que ahorita tienen toda la razón los transportistas de decir no me sale el negocio porque estoy perdiendo y tiene que ser subsidiado por algún punto. Que deben quitarle el subsidio más bien es a los que usan el auto privado. ¿Cómo se lo hace? Desde el tema de que se le está regalando la gasolina, el combustible o el diésel es mucho más regalado. Y eso debería aplicarse directamente al transporte público. La idea con ello es construir una ciudad inteligente que cuente con un servicio de transporte óptimo para conectar los distintos sectores que la componen, informó Alison Corral. El Consejo Metropolitano conformó la comisión especializada para fiscalizar el proceso de regularización de los taxis en Quito. El principal objetivo de los ediles será avalar la gratuidad de la entrega de los nuevos cupos.
5 serán los concejales, que conformarán la comisión especializada encargada de fiscalizar el proceso de regularización de más de 8.000 taxis en Quito, representada por Renata Moreno por el Movimiento Vive, Marco Ponce por el Movimiento Suma, Karen Sánchez, concejal independiente, y Mario Guayasamín y Luisa Maldonado por el Movimiento Alianza País. El objetivo será vigilar la transparencia del proceso y evitar posibles casos de soborno denunciados por este gremio. Hablan de hasta $13.000 que les cobrarían por acceder a un derecho como este en alguna cooperativa o compañía. Además, los ediles serán veedores del cumplimiento del buen servicio al usuario y en especial avalarán la gratuidad de la entrega de los nuevos cupos. Lo que pretende hacer la comisión es vigilar, precautelar, ser riguroso con el procedimiento para que la regularización de taxis informales se cumpla a cabalidad, tal cual dice la ordenanza, de forma absolutamente gratuita. La ordenanza aprobada el pasado 11 de julio establece varios requisitos para habilitar los permisos de trabajo. No ser miembro del Ejército Nacional, no ser miembro de la Policía Nacional, no tener otro vehículo trabajando en el mismo tema. Se dará preferencia a aquellas personas cuyo único sostén del hogar sea el trabajo de su vehículo. Hechos estos estudios, se procederá a la habilitación de los diferentes taxis dentro de la norma que fue aprobada. Esta comisión temporal estará presidida por la edil Luisa Maldonado, informó Sofía Vintimilla. La aerografía es una técnica de pintura que puede plasmarse sobre cualquier superficie y que además cuenta con gran realismo. Aprender este arte está al alcance de quienes deseen. A partir de este lunes 17 de julio en el sur de la capital arrancan los talleres vacacionales. Como si se tratara de un pincel sobre el aire, con leves trazos, la pintura se va desplazando sobre el lienzo en blanco para transformarse en estos increíbles cuadros. La aerografía es una técnica que es de pulverización de pintura mediante aire en un dispositivo conocido como aerógrafo. Esta técnica, pues la ventaja es que puede ser aplicada en varias superficies, una de ellas metal, madera, fibra de vidrio. También podemos aplicar en el ámbito textil, maquillaje HD, uñas. Últimamente también se está incursionando en lo que es body paint y efectos especiales, cine Hollywood, muertos vivientes, ¿no? Esta es una técnica que está disponible para aprender durante estas vacaciones. Se iniciarán el 17, son talleres intensivos dedicados para todas las personas, sean hombres, mujeres, a partir de 12 años en adelante, ¿no? Son varios los motivos que traen a los estudiantes hasta aquí. Uno de ellos, convertir su arte en sustento económico. Muy agradable, pues es una técnica muy práctica pues, para el ámbito que yo estoy buscando. Y yo prácticamente estoy para el área automotriz, todo lo que es para decorar capot de autos, motos y cascos. Estaba a entrar a la Universidad Artes, especializarme en aerografía y pues, como le mencioné, un año llevo en todo esto. Por ejemplo, en mi caso, aparte de que quise aprender a dibujar rostros, también me especializó el ingeniero Giovanni en uñas, poder pintar uñas con aerografía. Para acudir, solo son necesarias las ganas de aprender. Esto, muchas personas tienen la idea de que hay que tener conocimientos de dibujo para esto, realmente no. Esta es una técnica de pintura, lo que hacemos acá es enseñar todas las técnicas para que se puedan realizar ilustraciones. La ventaja de nuestros talleres es de que al final terminan realizando una ilustración a gusto del estudiante. Existen 2 horarios, uno en la mañana y otro en la tarde. Para información e inscripciones, comuníquese al teléfono 686-26. En Quito informó Andrea Valareso. Y ahora les contamos que 2 ganaderos promueven la crianza del caballo criollo ecuatoriano. Para ello se trajeron ejemplares reproductores desde Argentina y Uruguay. Las comunidades de la sierra son las que más demandan estos caballos para transporte y carga. Desde el 2003, 2 ganaderos ecuatorianos trabajan en el mejoramiento del caballo criollo ecuatoriano, que es muy utilizado en las tareas de transporte y carga en las comunidades, sobre todo en la sierra del país. Francisco Guarderas y Fabián Corral
dedican su tiempo a esta tarea y para ello desde hace unos 15 años en promedio han traído caballos reproductores seleccionados en Argentina y Uruguay. La presencia del caballo criollo en la región data desde la llegada de los españoles. El caballo criollo es el caballo que originalmente trajeron los españoles a América, el caballo que realizó toda la conquista de toda América. Es un caballo excelente en el campo, es un caballo de bajo costo, es un caballo muy resistente, muy noble. Es el caballo de campo, el caballo de la gente, de los chagras, de los que vivimos en el campo, trabajando ganado. Transcurrida una década, ambos ganaderos han hecho un balance positivo de su iniciativa y hoy promueven las cualidades de más de 250 ejemplares nacidos en Ecuador, producto de este cruce sobre todo con los reproductores argentinos. Con la particularidad de que el criollo argentino es un caballo que primero ha conservado la característica del antiguo caballo español del que llegó con la conquista en el siglo XV, en el siglo XVI con los españoles. En segundo lugar, porque es una raza que se ha conservado prácticamente sin cruza, porque ha sido sometida a un proceso de cuidado, de mejoramiento, de selección, que ha llegado pues a tener ahora mucho prestigio por sobre todo su docilidad. El gran beneficio que se obtiene con el mejoramiento del caballo criollo se lo reconocen las comunidades y ahora la meta es crear una asociación. Es nuestra meta en corto plazo poder realizar y tener aquí la Asociación de Caballos Criollos de Ecuador. Últimas noticias. Excelente tarde para todos y fue un buen fin de semana. Así es, Verónica, que sea muy productiva, que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos. Nos reencontramos a las 19 horas en El Comercio TV. Un abrazo.